Inició sus estudios en la Escuela de Bellas Artes en Tultepec, Estado de México, municipio donde nació en el año de 1976. Creció en el seno de una familia de filarmónicos, ya que su papá, el señor Nicolás González Cano, también es trompetista y pertenece a la orquesta de danzón de los hermanos González. En el año de 1994 continuó sus estudios como instrumentista en la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM, y al mismo tiempo estudia la carrera de Negocios Internacionales en la ESCA del Instituto Politécnico Nacional. Su gran talento lo impulsa a competir por un puesto en la Orquesta de la Ópera, que tiene su sede en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. En el año 2001, consiguiendo el puesto y colocándolo en la actualidad como el trompetista principal. Siendo ya integrante de esta importante orquesta sinfónica, obtiene una beca para especializarse en Francia en los años 2005 a 2007, y más adelante, en el 2014, donde se especializó en trompeta barroca, y actualmente también es profesor del Conservatorio Nacional de Música de nuestro país. Es un privilegio presentarles al maestro Juan Luis González Gómez. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Alberto, buenas tardes. Gracias a ti por la invitación y pues, feliz de estar aquí. De ese momento cuando tú pretendiste ingresar a la orquesta del Teatro de Bellas Artes, cuéntanos cómo fue ese proceso, maestro. Pues entrar a una orquesta sinfónica siempre fue parte de mis objetivos y yo creo que fue terminando la licenciatura en negocios que hice en el Poli, que pude ya realmente dedicarme a la parte musical de lleno. Terminé en el 99, la audición de la orquesta de teatro fue en 2001, entonces todo el año 2000 estuve prácticamente estudiando, dedicado a estudiar entre clases particulares y en casa, y finalmente surgió esta oportunidad y pues ahí fue donde ingresé. ¿Cómo los califican para poder entrar de lleno ahí? ¿Hay sinodales que los estén calificando? Hay una convocatoria nacional. Normalmente primero hay una convocatoria nacional en la que podemos participar cualquier músico, cualquier trompetista calificado. Y bueno, pues recuerdo, éramos 27 personas inscritas para un lugar, para una plaza. Llegamos 22 o 23 y obviamente pues es una audición tras cortina en donde el jurado no te ve, solo te escucha. El jurado normalmente se compone del director de la orquesta, el concertino, los principales de las secciones y ellos te escuchan, te van pidiendo la música que te mandaron de antemano para estudiar a todos por igual y sin saber quién toca hay una selección, un sorteo previo al concurso. Entonces, sin saber quién toca, te van pidiendo, ahora toque el pasaje de tal ballet, ahora toque el de tal ópera. Y después de un número de pasajes, deciden si puedes pasar a una segunda ronda. Y entonces en la segunda ronda ya quedamos menos, a lo mejor de 23 pasamos 6. Y si hay una tercera ronda necesaria para algún desempate, pues también. Yo recuerdo que en la última ronda pasamos 3. Y ahí es donde ya se decidió quién se quedaba y afortunadamente yo. Ahora tú eres parte fundamental de la orquesta. Ahora tú eres sinodal de los nuevos aspirantes. Sí, justamente hoy mismo platicaba con un ex compañero, un amigo también trompetista que ahora está estudiando en Francia, a quien me tocó calificar y le decía que en algunas ocasiones. Hoy platicábamos de una ocasión en la que en una audición de percusión, el maestro, el principal de la sección de percusión, no podía calificar porque tenía alumnos ahí participando. Entonces está prohibido. En las normas no puedes calificar a tus alumnos o a tus familiares. Entonces pues te dicen, no puedes escuchar, pero no calificar. Entonces me hablaron un día antes también para calificar ese tipo de audiciones, no nada más los de trompeta, de trombón, en esa ocasión fue de percusión, o también he estado como parte de la comisión artística
que se encarga de organizar las mismas audiciones, no nada más de calificarlas, sino de organizar para que todo se lleve a cabo de manera transparente. Bueno, cuéntanos ahora cuáles fueron tus motivos para querer ir ¿por qué quisiste ir a Francia a especializarte? Bueno, yo recuerdo que de niño tenía siempre en mente, desde que empecé a escuchar un poco la música clásica, la realidad es que en casa, pues tú sabes, la situación económica y la situación en la que vivimos aquí en el municipio hace 30 años no era la misma que ahora. Entonces la situación económica en casa tampoco era la mejor. Afortunadamente, pues mis papás siempre estuvieron para nosotros trabajando, pero por decir, yo no tenía una grabadora o una consola, un estéreo donde escuchar música. Pero recuerdo que cuando en la escuela de música, a escuchar ya un poco la música clásica, escuché a Maurice André y yo dije, yo tengo que ir a estudiar a Francia, tengo que estudiar ahí y tocar ahí. Eso de niño. Entonces ya estando en la orquesta a partir de 2001, bueno, pues se fueron, digamos, como dando las cosas bien. Después de pasar un periodo de prueba ya te dicen si te quedas, no nada más es como tu examen de admisión y ya después pasas un periodo de prueba y te dicen si te quedas definitivamente. En el 2003 fue un año en el que vinieron varios maestros al conservatorio, otros en Oaxaca, otros en la Ciudad de México, y uno de ellos fue Pierre Dutto, que después sería mi maestro, que ahora es mi amigo y colega. Y hablando con él, le dije, maestro, yo quiero ir a estudiar a Francia, y finalmente, bueno, él fue como el medio para cumplir ese sueño, ¿no? Pero digamos, en la noción, el sueño estaba desde antes. La orquesta fue el medio, fue el vehículo, la orquesta me dio los fondos para poder irme, la beca. Sí. Y lo pude concretar en 2005, ¿no? Y eso fue, digamos, como que mi primer perfeccionamiento del instrumento de la trompeta moderna, la que conocemos todos. En 2005 a 2007 fueron 2 años intensos en los que yo me pasaba la vida en el conservatorio, llegaba a las 9 de la mañana y salía a las 9:15 de la noche del conservatorio. No había otra cosa que hacer, solamente comer. Sí. Y comía en el conservatorio. Desayunaba yo en mi casa lo que se desayuna, un café, un croissant, un cuernito, lo que sea, y de ahí todo el día en el conservatorio. Entonces fueron 2 años intensos y ahí pasó de todo, ¿no? Tuve muchas experiencias muy buenas, afortunadamente. Ahorita que hablas del maestro Dutto, dime, ¿qué personajes de la trompeta fueron tus maestros ahí en Francia? Bueno, en Francia estuve en 2005 a 2007 con él, 2 años con él. Sin embargo, bueno, había maestros invitados muy, muy importantes. Yo creo que en el año tuve clases con otros 5 o 6 maestros, además que tenía la oportunidad, gracias al profesor Dutto, de visitar a sus exalumnos y que ahora eran trompetistas principales en la Ópera de París, en Rouen, bueno, pude estar en Portugal, pude estar en Alemania, con otros trompetistas, ¿no? Entonces, sin embargo, así como el maestro fue Pierre Dutto, para mí es como mi tutor, ¿no? Sí. ¿Cuántos conciertos diste o presentaciones hiciste en Europa en esos años? En 2 años. Pues mira, yo llegué un día 15 de septiembre de 2005, o sea, el día de... Hace casi 15 años. El día de la independencia yo me fui, un día 15 de septiembre, y yo creo que a partir del día 20 y tantos de septiembre tuve el primer concierto, y de ahí todos los meses, algunas veces más, algunas veces menos, pero en promedio unos 3 o 4 conciertos, con las agrupaciones tanto del conservatorio como de invitaciones externas, entre conciertos, grabaciones, recitales en masterclass, no sé, unos 80, 100 conciertos. Fue una cantidad de experiencia muy, muy grande. Sí. Cuando tú entraste al músico, en la semblanza decíamos que pasaste por varios géneros musicales, ¿no? La salsa, la cumbia, incluso el mariachi. ¿Cómo imaginabas tu mundo tú, o cómo cambió tu mundo cuando llegaste a la música clásica? ¿Cómo te imaginabas? ¿Cuál era tu futuro ya en la música clásica? Bueno, siempre pensé
tocar música clásica. Ese sí era como mi objetivo. No tenía claro si en una orquesta, como recitalista, como solista. Sin embargo, las cosas se han ido dando tal cual yo creo que tenían que ser. Primero entré a una orquesta, como se le llama como músico repetidor ahí en la orquesta donde trabajo. Es decir, toco tercera, cuarta trompeta. Hay un principal y un principal adjunto. A mí me sirvió mucho porque fue mucha experiencia. Antes de eso, antes de entrar a la orquesta, un año antes, en el año 2000, tuve la invitación de un compañero para tocar en la Orquesta Sinfónica del Estado de México con Enrique Batiz, lo cual me dio así como muchísimas tablas, mucha experiencia, que me sirvió para mi audición. Y esa experiencia después me sirvió para poder pasar a ser principal en el 2010. Ya con la formación, con esta especialización que hice en Francia, regresando ya empecé a tocar de principal, a hacer muchos conciertos de principal, a tocar de solista, ahora sí ya de concertista, digamos, acompañado de una orquesta. Y bueno, ya digamos que después de pasar de atrilista, pasé a ser principal de la sección, a ser el responsable de la sección, ¿no? Y el responsable de la sección de metales, la primera trompeta. Luego ya a tocar recitales como solista, a dar conciertos con orquestas. Y lo último que me faltaba como ya seriamente, digámoslo así, ya como con la convicción de saber qué hacer, es dar clases. Dar clases de música académica, por decirlo así. No clásica, sino de una manera académica, ¿no? Ya no nada más clases particulares en donde hay quien viene y me pide clases a lo mejor para tocar más fuerte o más, no sé, como más dulce. Ajá, cosas así, pero no ya en una formación ya completa, ¿no? Para un alumno. Okay. Esto me lleva directo también a tu otro gran logro que tienes, que es que eres maestro del Conservatorio Nacional de Música. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo llegaste ahí? Pues de manera sorpresiva, realmente. El año antepasado se jubiló un maestro buenísimo que tuvo en sus manos a muchas generaciones de alumnos de trompeta. Y bueno, pues como todos, con el paso del tiempo se jubila. Hay otro maestro que deja también su puesto ahí en el conservatorio y nos invitan a tres maestros. Bueno, hacen como una selección. Ya a mí me avisan, maestro, usted fue seleccionado, le interesa dar clases. Usted ya forma parte del IMBA, porque el conservatorio es del IMBA. La orquesta del Teatro de Bellas Artes, la ópera, forma parte del IMBA. Entonces, usted ya forma parte del teatro, usted puede dar clases en esta institución un número limitado de horas, pero le interesa entrar al equipo de trabajo CICLA. Y así, o sea, directamente. Yo tenía una pequeña experiencia de un par de años aquí en el municipio de Tultepec, en la Escuela de Bellas Artes, sí. De la cual cuando me fui en 2014 tuve que dejar para continuar con este nuevo proyecto. Y bueno, me sirvió, pero era una etapa diferente, en la que todavía estaba en otro momento de mi vida más de ejecutante que de profesor. Y ahora sí me siento ya un poco más hacia esta parte, ¿no? De ayudar, de apoyar a los más jóvenes. Hay un trompetista fantástico que sé que tú has reconocido mucho de aquellos tiempos de la Revolución. Fue cuando surgió este trompetista que se llama Rafael Méndez. Sé que lo admiras y sé también que incluso ya has interpretado algunas piezas de él, ¿no? Cuéntanos cómo te acercaste a la música de este gran trompetista. ¿Qué te llamó la atención de él? Bueno, todo. Pues Rafael Méndez es ícono mundial de la trompeta. Y en mexicano, entonces, es obligado que todos conocemos, pero algunos lo conocemos en menor medida y en diferentes etapas. En mi caso, yo aprendí a reconocerlo y a valorarlo estando en Francia. Ahí es donde me di cuenta de la magnitud de su tamaño como artista, ¿no? En México, pues desafortunadamente,
para mí no tuve acceso a su música, a sus grabaciones, a sus discos, a su biografía, no tenía acceso. A lo mejor por falta de interés también. Bueno, eso y un poco de que Rafael Méndez pues hizo prácticamente su vida musical en los Estados Unidos y entonces no era tan conocido en México. Era menos conocido en México, mucho más conocido en Estados Unidos obviamente, y en Europa y en Asia también. Entonces, bueno, cuando yo llego a Francia, me empiezan a preguntar, oye, Rafael Méndez, su música, sus conciertos, sus grabaciones, su música de tríos con sus hijos, y yo así como sorprendido, ¿Quién? O sea, de plano es tan importante. Y sí, ahora, a partir de que yo empecé a darle ese valor tan importante de músico, no nada más de trompetista ejecutante, sino ya de músico de nivel, pasó mucho tiempo antes de que yo pudiera animarme a tocar música de Rafael Méndez. Había mucho más que nada más la parte técnica, ¿no? Rafael Méndez es un virtuoso como hay pocos. En cada instrumento hay un virtuoso por encima de todos, ¿no? Uh-huh. Paganini en el violín, ¿no? Jean-Pierre Rampal en la flauta, Maurice André en la trompeta en Europa, Rubinstein en el piano, Yo-Yo Ma en el cello. Rafael Méndez es ese, ¿no? En la trompeta, y no nada más era ser capaz de tocar esa parte técnica, sino la música, porque no tratar de imitar a Rafael Méndez, pero sí hacer una especie de homenaje a Rafael Méndez tocando, sí se me hacía un poco complicado. Entonces, hasta hace poquito es que empecé a tocar. ¿Cómo encontraste tu camino para ya sin miedo entrarle a la música de Rafael Méndez y ejecutarla como la ejecutas? Bueno, es una sensación, más bien yo no me sentía preparado, no me sentía maduro musicalmente, aunque técnicamente te voy a decir, estando en Francia y regresando de Francia era más fuerte técnicamente que ahora, pero no podía asimilar esa música de Rafael Méndez. Es decir, Rafael Méndez puede hacer música en la manera en que él toca tan rápido. Él puede meter la música entre las notas tan rápidas que él toca. Y eso es complicado, ¿no? Hacer expresivo algo tan rápido como el vuelo del abejorro o el moto perpetuo y hacerlo bonito. Y yo dije, bueno, pues no, todavía no, hasta hace poco, y realmente fue prácticamente una consecuencia de tomar una pausa a causa de la pandemia. Oye, para Rafael Méndez, y hablando de la técnica que dices que era extraordinario, en sus entrevistas él comenta que para llegar a tocar la trompeta de manera bien hecha, hay que hacer escalas y más escalas, ¿no? Y literalmente así lo dice, hay que hacer escalas y más escalas. Y aparte, bueno, dice que el secreto del trompetista es la respiración. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de esas cuestiones técnicas? Bueno, las escalas, sí, efectivamente. Y en todos los instrumentos se van a decir lo mismo. En la voz también. Es la manera de encontrar en el oído, no nada más en la parte técnica, sino en el oído el sonido que tú quieres emitir, la afinación, tocando escalas. Y obviamente Rafael Méndez a lo mejor no puede dar toda la explicación de que tocar escalas, sí, pero cantando esas escalas. Hay que hacer la parte musical dentro de las escalas. Puedes tocar una lección, la más básica, haciendo una escala, pero cantando en tu mente. Es decir, el trompetista, aparte de que emite el sonido de su trompeta, tiene que cantar internamente. Y tienes que tocar todas las escalas cantando, afinando. Entonces, esa es, digamos, que la parte importante de las escalas. Tocarlas a una velocidad lenta, afinado, con una dirección musical, y después aumentar la velocidad y seguir siendo musical, seguir siendo afinado, después al doble de velocidad, que es lo que hacía Rafael Méndez, y pasaba a horas, ¿no? Hay unas anécdotas en donde decían que encontraron unos cassettes grabados de Rafael Méndez, de su manera de estudiar, y entonces cuando los pusieron en la casetera,
se escuchaba una lección, 5 notas, ¿no? Pam, pam, pam. Y luego le adelantaban y eran las mismas 5 notas. Y 2 horas después, 3 horas, era exactamente lo mismo. Entonces eran pasajitos que él practicaba hasta el cansancio, ¿no? Y era eso, solamente perfeccionar nota tras nota de lo que después se reflejaría en pasajes virtuosísimos y muy musicales. Uh-huh. Y luego la respiración en los instrumentos de aliento, en la voz, es como en la vida, ¿no? Es todo. O sea, tienes que respirar para vivir, tienes que respirar para poder tocar. Pero lo que yo explico ahora a mis alumnos, no te tengo que enseñar a respirar porque todos respiramos desde el día que nacemos, ¿no? Uh-huh. Una nalgada y a respirar. Sin embargo, sí tenemos que pensar en la manera en cómo vamos a inspirar y a expirar, a soplar dentro del instrumento para que el sonido que produzcamos sea de tal calidad, de tal volumen, de tal intensidad, de tal altura. Y eso es lo que hay que aprender con la respiración. Entonces, hay muchas maneras de explicar la respiración. No te digo, no por enseñarte a respirar, pero, por ejemplo, algo que les explico a mis alumnos, la respiración debe ser como un péndulo. No puede haber una pausa entre inspirar y expirar, porque eso corta la energía de tu inspiración. Como cuando un tenista toma el impulso para pegarle a la pelota. Uh-huh. Con ese mismo impulso con el que tomas, con ese le pegas a la pelota y puedes dar un buen saque, ¿no? Con una buena dirección, con buena fuerza, etcétera. Lo mismo con la respiración. Cuando tú respiras suficiente y con ese impulso puedes tocar mejor, o con una mala respiración puedes tocar mejor. Ahorita que hablas de esta respiración como péndulo, ¿te refieres también a lo que él decía que es una respiración circular? Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, así completamente diferente. La respiración circular, que es una técnica que él nos explica que aprendió en un viaje a la India, en donde estos músicos que se encargan de ¿cómo se dice? De encantar a las serpientes. Él lo aprendió porque estas personas no pueden dejar de tocar, porque entonces pierden la atención de la serpiente y pues puede pasar un accidente. Claro. En realidad no es el sonido lo que encanta a la serpiente, sino el movimiento del instrumento. Pero ellos tuvieron que aprender a hacer esta respiración circular para que mientras están tocando puedan respirar. Mientras respiran, siguen soplando. Sí. Haciendo como una especie de almacén aquí en los cachetes. Sí. Y en ese mismo momento respiran. Esto me lleva... ¿Tú tienes alguna línea pedagógica que utilizas en especial para enseñar a tus alumnos ahí en el conserje? Bueno, tengo una manera de dar clase que es como yo aprendí, ¿no? Yo aprendí de diferentes momentos que lo primero que debes de saber es cómo debe de sonar la música. Cuando tú quieres tocar algo, debes de saber cómo suena. Entonces, mentalmente debes de poderlo cantar. Eso es lo primero que debes de ser capaz. Si algo quieres tocar en la guitarra, en la flauta, en el órgano, en cualquier instrumento, primero debes de poderlo cantar. Si es una partitura difícil, debes de ser capaz de solfearla. Y hasta después ya puedes tocarlo, ejecutarlo. Y lo que también creo que es parte importante es que el profesor debe ser capaz de tocar para sus alumnos lo que quieres pedirles a ellos. Porque muchas veces hay maestros muy buenos, ¿no? Que a lo mejor con su explicación pueden pedirle a sus alumnos y hacer que toquen. Yo todavía tengo que tocar algunas cosas que quiero demandarles a ellos. Yo tenía un maestro en México, un maestro Tomás Fernández, en la Facultad de Música, en la Nacional de Música. Cuando yo entré con él tenía 82 años de vida, él ya no tocaba, pero sabía todo de memoria, conocía cada parte, cada coma del método. Entonces él no tocaba. No necesitaba tocar. Con todo lo que nos decía, él nos hacía tocar.
todos los secretos se los pasaba de memoria. Todo lo tenía. Y a tus alumnos, bueno, y a la gente que se acerca a ti, ¿tú cuántas horas o cuánto tiempo les recomiendas que tengan que estar estudiando, pues para que alcancen esta maestría que tú tienes, ¿no? Pues mira, es un proceso. Normalmente un principiante, un niño o un jovencito o un adolescente, tiene que estudiar en un promedio tal vez de media hora. Y eso porque tiene que aprender a acercarse al instrumento y a encariñarse, ¿no? Un niño de 8, 9, 10 años a lo mejor no puede mantener su atención tanto tiempo, entonces con media hora de trabajo con él es más que suficiente. Y conforme avanza, el número de horas o de minutos va creciendo. Y hay un estudio que hizo un maestro en la Facultad de Música también, para su maestría, en donde él demuestra que la maestría del instrumento se alcanza como un piloto de avión, ¿no? Con un número de horas de vuelo. Él calcula que un niño que empieza a los 10 años o 9, 8 años alcanzará su maestría de acuerdo al nivel de horas que va en aumento desde su infancia, adolescencia, juventud hasta su adultez. Para alcanzar una maestría pasarán unas 10,000 horas de estudio. Obviamente no 10 horas diarias, No. Tal vez media hora, 45 minutos, una hora después de un año de estudio. Y después de ahí te aventarás otros 2 años y podrás estudiar 2 horas o 3. Y en esa repartición de tiempo, en tus tiempos de entre semana, fin de semana, alcanzarás 10,000 horas de vuelo, de estudio, y en ese momento podrás seguramente ser capaz de, si lo hiciste bien, esas 10,000 horas de estudio, Sí. De tener un nivel. Oye, bueno, hablando entonces de maestría en el instrumento, tú así actualmente, ¿quién consideras que sean los grandes maestros de la trompeta ahorita en el mundo? No, mira, es muy difícil porque no conozco a todos los trompetistas del mundo. Bueno, eso sí también. Y en realidad, déjame decirte que hay trompetistas, a lo mejor muy cerca de aquí, que son maestros en lo que hacen. Porque también hay que considerar que cada estilo tiene su propia cualidad y calidad de ejecución. Es decir, un maestro de jazz, un trompetista de jazz puede ser el mejor, pero a lo mejor no va a tocar igual de bien el clásico. Y al revés, un trompetista clásico no va a poder tocar el jazz como este trompetista. Entonces, los géneros musicales van a determinar. Es muy difícil decirte, híjole, no sé, hay muchos muy buenos. Y te digo, y todavía están aquellos que no son tan conocidos, pero que están ahí como a lo mejor esperando un momento para saltar a la fama. Tú sabes que hoy en día un buen video o una buena interpretación que aparece en alguna red se viraliza y lanza el estrellato, ¿no? En la trompeta no es que sea como una manera fácil de salir al mundo, digamos, que te hagas conocido. No es una manera fácil, pero sí tú haces una buena interpretación, si tú tienes un buen nivel, un video que se muestra, rápidamente se comparte y es más fácil que te conozcan, ¿no? Que reconozcan tu nivel, tu calidad. Hay muchos, o sea, 5 a lo mejor de aquí de la zona te podría decir, pero en el mundo debe haber miles. Sí, me imagino. Sí. Sí, fue una pregunta así muy exagerada, ¿no? Es que es muy difícil, pero bueno, o sea, Maurice André, por ejemplo, Rafael Méndez, hay un trompetista que también, de más o menos de esa época, Timofey Dovchitzer, que era de esa misma generación y que su manera de tocar o sea, no hay comparación, tampoco hay comparación con lo que se toca ahora y cómo se toca ahora, y son otro tipo de conocimiento, otro tipo de ejecución. No. Hay infinidad de trompetistas. Ahora que hablamos de Rafael Méndez, ¿tú has tenido la inquietud de acercarte a la composición en la trompeta?
¿Has hecho algunas cosas? Pues mira, inquietud sí, pero no es un área en la que esté preparado. La composición también requiere pues una especialización, ¿no? No, no nada más es esta parte de inspiración, que es muy buena, o es lo primero que necesitas, la inspiración, pero luego todo el conocimiento y la práctica, eso también lleva años. Sí me gustaría, pero yo no, por ahora prefiero ni meterme en eso. Ir de repetidor a trompetista principal, ¿no te llevaría también a tener ganas de dirección? ¿O es otra cosa también? ¿O es otro mundo igual completamente diferente? Sí, sí, la verdad es que siempre quedan en estas ganas. También cuando tú tienes la iniciativa de formar agrupaciones, debes de tomar esa responsabilidad, ¿no? De dirigir, no nada más de dirigir como Karajan, de agarrar la batuta, sino de tomar la responsabilidad de coordinar un grupo. Pero la dirección orquestal requiere también una preparación igual de amplia o más amplia, porque un director debe conocer, bueno, de orquesta, un director de orquesta. Sí. Debe de conocer lo que toca un violín, lo que toca un contrabajo, lo que toca un oboe, la flauta, la percusión, los metales. Entonces es un conjunto de conocimientos mucho más amplio. Y bueno, no me gustaría caer también en esta parte en la que de repente es, pues ya toco mi instrumento y ahora me voy a parar a dirigir porque, pues como para que me reconozcan. No, no, bueno, en mi caso no va por ahí. Sí hay una parte formativa previa, ¿no? Hay una parte formativa que también te debe de nacer, de hacerla y de hacerla bien, ¿no? De estudiarla. De todos estos años de trompetista y ahora siendo pues de los mejores que hay en el país, no sé si en el mundo, porque es que hay muchos, ¿no? Pero bueno, pero al menos tienes un reconocimiento ya muy importante en el país. ¿Qué te falta aprender? ¿Qué te falta, qué más te falta para tu instrumento? Pues mira, lo que sé, lo que hasta ahora ya sé, digamos, que he aprendido en el conservatorio no es algo que sea inamovible, porque todo evoluciona. Los mismos instrumentos, las mismas trompetas están evolucionando. Hay instrumentos mejor construidos que hay que saber tocarlos. Hay instrumentos que ya tienen no 3 pistones, sino 4, y esos hay que aprender a ejecutar. Hay nuevas composiciones que se hacen para estos instrumentos, que entonces hay que abordar este repertorio nuevo. Entonces prácticamente yo diría que es reaprender todos los días a cómo tocar la misma música que ya tienes, pero ejecutarla siempre de una manera mejor. A lo mejor lo que tocaba hace 10 años, un concierto, hoy en día lo puedo tocar, pero con una perspectiva un poco más completa, ¿no? A lo mejor con un poco más de contexto, más de bagaje. Ahorita, este momento como de pausa, de stand-by, está creando nuevas tendencias de todo, de ejecución, nuevas tendencias de creación. Lo mismo pasó después de la Primera Guerra Mundial, lo mismo pasó después de la Segunda Guerra Mundial, pero también lo mismo pasó, por ejemplo, después de la Gran Peste en Europa. Sí, Después de la Gran Peste, sí me acuerdo. Después de la Gran Peste en Europa vino lo que es el Renacimiento, sí, que es de donde surgieron las grandes figuras del arte, ¿no? claro. Entonces, cada vez que esto ocurre, siempre hay nuevas tendencias, nuevas formas creativas, y pues todo eso lo tienes que, o eres parte o te quedas rezagado. Eso significa que entonces ahorita en este momento histórico que estamos viviendo, en esta pandemia, tú has estado aprendiendo cosas. Yo he tenido que... ¿Qué cosas has aprendido en esta pandemia? ¿Qué te ha dejado esta pandemia? Mira, lo primero que a mí me enseñó la pandemia es a estar quieto. Sí. A tener un momento de pausa y ponerme a reflexionar sobre cómo estoy haciendo las cosas, por qué
con qué objetivo. Am, en la música, al menos en México, hay mucho trabajo para todos en general, cosa que no ocurre en todos los países. México sí tiene mucho para ofrecer para un músico, sí es una buena manera de vivir, y para alguien que tiene un poquito de trabajo extra, de formación, es como un plus. Afortunadamente a mí me tocó una buena época de trabajo en la cual si yo quisiera o hubiera en todos estos años estuve prácticamente sin parar trabajando en muchos lugares, en muchas áreas, grabé discos, toqué con orquestas, pero no había un momento para tomarme un espacio para mí o para mi familia también, ¿no? Que también es otra parte muy importante de la vida. En la pandemia lo primero que hice fue ponerme un stand-by a mí. Y en ese stand-by yo tenía que aprender pues a estar conmigo mismo, a estar en familia y a ocupar mi tiempo de otra manera. Entonces, tú sabes, porque hemos trabajado juntos, que una de las cosas que yo abordé es precisamente la música de Rafael Méndez, y ahora he estado queriendo, porque pues, todavía no lo logro, aprender a trabajar esta parte de la creación, ¿no? De la creación de videos. Y aprendí algo muy importante de alguien que me dijo que la música también se debe compartir, a lo mejor en el escenario, como yo tocaba todos estos años en escenarios 3, 4, 5 veces por semana, en una ejecución y pues a casa de regreso. Pero no tenía esta parte creativa de dejar lo que alguien muy importante que se llama Alberto de la Hoz me dijo, que es el legado. O sea, un video, una grabación tuya personal en donde puedas mostrar que lo que tú haces tiene, pues, más que un valor, que tiene una referencia, ¿no? Una referencia para otra generación. Hay un testimonio. Un testimonio, o para tus alumnos mismos. Eso es un aprendizaje para mí. Y eso lo pude hacer solo ahorita, porque antes... No tenías el tiempo. No. ¿Por qué la música clásica, la ópera, toda esta música, entre comillas, culta, por qué no está teniendo tanto ya auge a nivel masivo? Porque se está haciendo, no elitista, porque pues ahorita con las plataformas digitales, pues cualquiera tiene acceso, ¿no? Ya se puede escuchar, podemos escuchar a Rafael Méndez, podemos escuchar a Beethoven, podemos escuchar a quien queramos. La Filarmónica de Berlín. A quien queramos la podemos escuchar en la mayoría de las veces en una plataforma digital. Pero ¿por qué finalmente también de manera masiva no tiene ya esa convocatoria en los jóvenes, esa convocatoria en la mayoría de la gente? Sí, y muchas veces ahora hasta en directo. Tú puedes ver lo que está pasando en Alemania. Allá son las 9 de la noche, aquí son las 2 de la tarde, y puedes ver exactamente lo que está pasando y lo que están escuchando en la sala de la Filarmónica de Berlín. Tú lo puedes estar escuchando en tu casa, ¿no? En tu recámara tranquilamente. Sí. Sin embargo, efectivamente no hay este llamado, no hay esta atracción a los jóvenes, pero no es nuevo. Sí hay como un proceso, no sé si decirlo así, a lo mejor se escucha muy feo, como de degradación, porque cada vez el sistema educativo es menos enfocado a la formación cultural del ser humano, es más de producción. Y también tiene pues como su parte de, hay motivos para eso, porque cada vez somos más y necesitamos producir más. Sí. Y la cultura se ha estado dejando a un lado, ¿no? Sin embargo, algo que se vio también en estos momentos es que una de las cosas más importantes que ha mantenido a flote a la gente, o que nos ha mantenido a flote, es la cultura. Puede ser la música, la danza, la pintura, puede ser la escultura, pero la gente, como yo, como cualquier otro que pasa horas en casa, la tecnología o una pantalla no te da todo. Entonces, a lo mejor una manera de escape, y que ahora nos dimos cuenta, es que
si te pones a dibujar o si te pones a esculpir algo o a tocar un instrumento que tenías olvidado en casa, es una manera también de darle un poco de sentido a la vida del ser humano. Pero eso no lo notábamos, ¿no? No lo entendíamos. Y el sistema educativo tampoco lo tiene contemplado. Otra de las cosas es que la música clásica no conecta tanto con el público. La música clásica es como un poco rígida siempre, ¿no? Muy traje y todo, y mucha seriedad. Y eso tampoco atrae tanto como un artista de música pop, ¿no? O de jazz o de salsa, en donde todo es expresividad y todo es contacto con el público, es interacción. Y la música la clásica no es así, y a lo mejor es algo que también se debe de aprender a cambiar, a modificar. Y bueno, ahora los creativos de las orquestas tuvieron que buscar esa manera de acercarse. La misma ópera hizo una especie de juegos, de quiz, de sopas de letras para acercar a público, para atraer a público, no nada más los que siempre iban a la ópera a llenar el Palacio de Bellas Artes, que afortunadamente estaba lleno en la ópera, pero tenían que atraer público en las redes, que no nada más fueran los mismos señores de 50, 40, 60 que iban al Palacio, sino ahora un mundo de jóvenes que buscan y que si ven pasar en el Facebook o en el Instagram los programas de la ópera, dicen, ay, a ver, ¿qué dice aquí? Este es un reto para llenar información, etcétera. Y eso tiene que atraer. Entonces, una manera creativa de atraer, ¿no? Hay caminos, sí, hay formas, hay medios, cada vez hay más medios de acercarse cada vez. Ahora mismo los programas de educación para el regreso a clases van a ser a través de plataformas digitales o televisión. Entonces, si a esta educación se le incluye la parte cultural, pues es una manera de introducir a los niños. No es fácil porque ningún cambio es así de golpe, ¿no? Va a pasar mucho tiempo. Por último, y antes de que tú quieras agregar algo más, hay una cosa que a mí me está dando vueltas, ¿no? Y es que cuando veo tus videos luego así de la orquesta sinfónica, de la orquesta del Teatro de Bellas Artes, que veo los videos ahí en la plataforma y veo que pues has acompañado a una infinidad de cantantes de ópera de la más alta escuela, ¿no? De los más famosos, los más conectados. También has acompañado a artistas de música popular, ¿no? El caso de Juan Gabriel, por ejemplo, pero todavía que estabas ahí tocando en uno de sus conciertos. Yo sé que son muchísimos, pero a ti, ¿con quién te hubiese gustado o te gustaría todavía tener ese acercamiento musical? ¿A quién quieres acompañar? ¿Con quién quieres estar en el escenario? Bueno, aparte de que tenemos que hacer un dueto de guitarra, trompeta y voz, pues mira, todos los artistas a los que he acompañado, que afortunadamente he tenido ese privilegio en la orquesta de la ópera y en otras orquestas, para mí han sido una sorpresa todos. Es decir, a lo mejor en mi mente no estaba, tengo que acompañar a Plácido Domingo, pero se dio un concierto en el 2010 en el Ángel de la Independencia con no sé si 20,000 personas de público y tocando primer trompeta con la Filarmónica de la Ciudad de México y Plácido Domingo. Para Maurice André en el 2005, tocar para él y digamos cada uno de los artistas, Anna Netrebko, René Fleming, yo creo que, y directores obviamente, ¿no? Grandes directores, han sido una sorpresa. No sé qué me depara el destino, ¿no? La única persona con quien sí tengo como me entristece no haber podido tocar es con Rafael Méndez. Ahí sí. Ya no pude tocar con él porque ya no está con nosotros, pero mira, mi sueño ahora, el único sueño que tengo fijo, quiero tocar con mis hijos en un escenario. Con ellos sí quisiera tocar en un escenario, compartir en un escenario con los cuatro, tengo 4 hijos, y ojalá algún día hubiera esa oportunidad.
Bueno, pues ya saben amigos, ya conocemos un poco más de la historia y de la vida de este gran maestro, gran ser humano. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, pues para el público en general, pues muchísimas gracias por la atención, por haberse tomado este tiempo para escucharnos a Alberto y a mí, platicar un poquito de este recuento. Yo creo que hay muchas cosas por venir todavía para ambos y para ustedes también. Espero que todos estén muy bien, que sigamos hacia adelante, que todos logremos salir de esta situación y que pues salgamos con esfuerzos renovados, con energía para dar más de nosotros. Las generaciones que vienen van a recordar este momento como algo inédito para nosotros mismos también, pero pues es un momento pues sí de reflexión y de ahora en adelante de trabajo, ¿no? Y pues gracias Alberto, gracias a todos. Pues al contrario, muchas gracias maestro Juan Luis González Gómez, trompetista. Es un privilegio, es un honor contarme entre tus amigos, de verdad te lo digo de corazón. Muchas gracias y amigos de Tultepec TV, pues muchas gracias. Les vamos a dejar aquí en abajito los links donde pueden ver los videos del maestro que ha hecho esta pandemia. En esta pandemia le han quedado bastante buenos. Y también por ahí va a estar esta entrevista en la revista digital Mojiganga Digital, no se la pierdan, va a estar toda la parte escrita de esta entrevista. Okay. Y bueno, y la van a poder ver aquí en Tultepec TV, aquí a través de YouTube y del Facebook. Muchas gracias maestro nuevamente y nos vemos en la que sigue. Hasta luego.